realmente está causando un revuelo tan grande lo que se ha sabido a través de una publicación de un medio impreso español que ha sacado la historia de un padre español, Alfonso Pedrajas, que ha estado en Bolivia como 15 años aproximadamente, del 72 hasta el 87, y eso lo vamos a corroborar en unos instantes, que lamentablemente ha causado tal daño a tantos niños y adolescentes en ese momento. Se habla de 85, porque estaríamos hablando de un cura pederasta. Vamos a la historia, por favor. Vamos a conocer la historia y un poquito más porque estamos ya en contacto con el presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Juan 23, don Hilarión Valdivieso, a quien le damos buenas noches. ¿Cómo está, don Hilarión? Gracias por conversar con nosotros. Qué tema más sensible, qué tema más lamentable para poder tocar ahora, pero realmente, mire, conocer esta historia después de que este sacerdote ha muerto, para mí, no sé, ya no sé qué sensación tener. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la cobertura. Pues estamos predispuestos para poder aclarar cualquier situación que todavía exista de duda dentro del ámbito de la comunicación. Este sacerdote ha estado trabajando en Bolivia, tanto en Cochabamba como en La Paz. ¿Cuánto tiempo en Cochabamba? ¿Tenemos ese dato? Él está llegado a Bolivia en aproximadamente 1960-61, a culminar sus estudios de filosofía. Posteriormente, pues, se fue al Colegio Juan 23 en octubre del 1971. Desde 1972 hasta 1987 estuvo en el Juan 23. Sí. Y luego se fue al sector de las minas, a Oruro, al noviciado de Oruro, y finalmente pues estaba en La Paz, en el que pereció en el 2009. Perdón por la pregunta, es solamente para informarme. Durante este periodo que él ha estado justamente en Cochabamba, ¿usted era estudiante en el Juan 23? Yo he sido estudiante de 1978 al 1982. Y en ese transcurso en el que usted ha estado allá, ¿se escuchaba algo? ¿Había rumores? ¿Alguien decía algo? ¿Había denuncias? Los rumores siempre han existido entre pasillos. En la etapa en que nos tocó vivir como adolescentes, pues nos sentíamos en una situación de indefensión, toda vez de que estamos prácticamente aislados en un colegio donde nos fueron a traer del interior del país. Es necesario aclarar que el Colegio Juan 23 se fundó como una educación, que es como un modelo educativo dentro del sistema regular, y ahí pues llegaban personas sobresalientes de los cursos. Entre el primer y segundo mejor alumno se les tomaba exámenes de competencia, se les hacía entrevistas, un estudio socioeconómico. Sí. Y a partir de eso pues llegaban a ser alumnos del Juan 23. Sí, ¿no? tenía ese prestigio justamente el Juan 23, pero también ¿ustedes eran alumnos internos? ¿Vivían dentro del colegio? Claro que sí. Veníamos de todos los puntos de Bolivia. Sí. Y bueno, nos dieron el cobijo, la alimentación, la educación, y vivíamos ahí. Vivíamos como hermanos. ¿Cómo era la relación de este sacerdote con ustedes? ¿De mucha confianza? ¿De extrema confianza? En algunos casos sí se notaba ciertos comportamientos, ¿no?, anómalos, de mucha confianza, y en otros casos pues como una situación de repulsión con aquellas personas pues que en algún momento se los denunciaba. Inclusive se llegaron a expulsar a los alumnos del Colegio Juan 23 por haber denunciado estas situaciones, ¿no? Bueno, ante estas circunstancias, pues uno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Guardar silencio por el estado de indefensión en el que se encontraba
porque no tenía la mayoría de edad y tampoco tenía la capacidad de apoyarse en algo para poder presentar alguna denuncia mucho más formal. Nos encontrábamos pues en un colegio donde éramos de todo el interior del país y muchos pues no tenían ni siquiera un familiar en Cochabamba. Ese es el detalle que me gustaría que me explique un poco más. Usted ha tenido a su papá, a su mamá, me imagino que en otra región del país, eso me va a contar. ¿Llegaban a visitarles? ¿Con qué periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo, por favor? Bueno, mi madre venía de vez en cuando, toda vez de que yo he sido huérfano a los 11, 10 años ¿Ya? De edad, ya, pero me he destacado en el estudio y por eso es que llegué a este colegio Juan 23. Mi madre era la que solventaba los gastos económicos de 5 hermanos que hemos sido en la familia. Sí. ¿No? Entonces, las visitas no eran frecuentes, sino temporales, ya esporádicas, pero de cualquier manera, pues, no había. Habían otros que eran de Guayaramerín, por decirle, o de Santa Rosa de Lima, de Baures, qué sé yo, sí, de lugares donde el transporte en estas épocas, pues, no era como el de ahora, ¿no? Entonces tenía que hacer vuelos y la situación económica no daba para poder transportarse, ¿no? Entonces, estas condiciones de ese entonces, pues, no establecía una relación mucho más cercana entre el familiar y el estudiante que estaba dentro del Juan 23. Señor Valdivieso, cuando alguno de sus compañeros o amigos o conocidos denunciaban estos casos, ¿los castigaban? Prácticamente eran expulsados directamente. Directamente eran expulsados. Directamente eran expulsados. En algunos casos se consideró la reincorporación del estudiante al colegio, pero en el mayor de los casos, pues ya no tenían ningún derecho de permanecer en el colegio, ¿ya? Y es más, en algunos casos, pues se ha utilizado la violencia para poder acallar la verdad, ¿no? Para poder ocultar esa verdad que estaba, pues, en boca de todos. ¿Me puede explicar un poquito más qué tipo de violencia? Porque hay violencia verbal, hay violencia física. No, violencia física, ¿no? Se ha dado el caso de haber sido comentado esta situación de que cuando estaba denunciando una situación de esas, pues se le dio una bofetada en la boca para que se callara. Usted ahora que es presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Juan 23, escuchado hoy día que está tomando cartas en este asunto, ¿qué va a hacer, don Hilarión? ¿Qué medidas van a tomar? Porque evidentemente este sacerdote ya ha fallecido el 2009. ¿Cómo quieren ustedes recobrar o por lo menos exigir justicia? Obviamente que los delitos penales son indefensos, ya el sacerdote ya falleció. Sin embargo, también hay otros sacerdotes comprometidos con el encubrimiento. No es solamente la persona que ha fallecido el único autor o responsable de estos hechos anómalos, sino que hay otras personas que también han estado en el colegio Juan 23 y que se han ido escabullendo, pues, dentro de sus actividades para poder soslayar que la justicia, pues, caiga en ellos. Entonces, lo que estamos pidiendo como asociación es la ampliación de la investigación a otros sacerdotes y sospechosos de la Compañía de Jesús. Le consulto, este caso se supo algo el año 2022, pero anteriormente lo habrían denunciado, ¿lo denunciaron a la justicia? Tenemos conocimiento de que sí se hizo denuncias ya. El mismo, bueno, suficiencia en evidencias no se tenía, ¿no? Porque es un poco difícil poder sacar información a una víctima, ¿bien? Por esa situación es que, bueno, pues se ha ido callando todo ese tiempo. Pero viendo ya las circunstancias de la documentación dejada por este
pervertido sexual, pues ya tenemos ahora el coraje de decir, pues vamos a decir nuestra verdad, ¿no? Y estamos analizando la estrategia de cómo nosotros vamos a organizar para no afectar nuevamente, revictimizar a para no revictimizar. Y usted lo dice, muy bien. No se trata de revictimizar, pero también se trata de poner un punto final a esto, ¿no es cierto? Y por lo menos recabar justicia. Y lo hemos dicho, el silencio es el mayor enemigo ante este tipo de casos. Gracias por haber hablado con nosotros, señor Valdivieso. Vamos a estar pendientes porque este caso ha conmocionado a toda la población boliviana. ¿Y qué le digo? A nivel internacional, mire esta historia tan terrible que ha llegado a saber el mundo con relación al comportamiento tan detestable de un sacerdote. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches y gracias.